ya listo y que podamos dar inicio, ¿ok? Luis, ¿qué te parece si tú oras para poder iniciar este estudio? Está bien, perfecto. Hola a todos los países, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú y todos los demás países venezolanos en República Dominicana. Chicos, buenas tardes. Gracias por separar este tiempo para estar con nosotros en esta temporada de Romanos, que esperamos que sea una temporada de desafío y de cambio y de mucho, de encontrarnos con nuestra fe así, cruda y desnuda. Y para eso necesitamos al mejor maestro. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Así que, ¿qué tal si brevemente allí donde estás tú y yo nos ponemos de acuerdo y le decimos, amado Espíritu Santo, Padre Celestial, Señor Jesús, te pedimos que en esta tarde seas tú el maestro, seas tú abriendo nuestros ojos, revelando nuestra propia injusticia para poder admirar tu propia justicia. Te damos las gracias por los que no es, por los que están ya con nosotros, por los que están en camino y por los que verán este video en el futuro. Que sea de bendición, Señor. Gracias por estar con nosotros y porque no nos has dejado huérfanos y tu palabra está para equiparnos, para instruirnos, para corregirnos y para llevarnos a tu justicia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Qué bonito, qué bonito. Ok, entonces el día de hoy ya hemos quedado con Luis que vamos a usar una versión de Biblia un poco más sencilla para no complicarnos la vida, para que sea más entendible, para que el mensaje que Pablo quiere darnos sea claro, porque si no entendemos el mensaje, de nada nos sirve estar estudiando la palabra si al final estamos perdidos en la historia. Entonces vamos a estar usando hoy día la versión NTV, la nueva traducción viviente. Esa es la versión que el día de hoy vamos a estar usando. Y bueno, les pido que vayan a Romanos capítulo 2, porque vamos a leer un poquito desde más atrás. Vamos a leer Romanos 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Lo vamos a leer de corrido para poder entender todo el panorama. Es importantísimo entender todo el panorama. Entonces, quiero invitar a Luis que lo lea porque él lee lento, pausado, se toma su tiempo, todos podemos prestar atención, es comprensible, así que Luis, adelante. Te agradezco, amigo. Ahora sí me pusiste nervioso, pero vamos a que la palabra del Señor hable más que hable cualquiera otra. Y dice Romanos capítulo 2, lleva por título Juicio de Dios contra el pecado. Dice la palabra de esta manera. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la maldad de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando haces tú lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan su gloria, honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo,
para los judíos primero, pero también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues no, Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios, ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Ya vamos acabando. Último versículo. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Yamalí, este no es un versículo con el que uno quisiera echarse a dormir y decir, quiero tener dulces sueños, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Vamos a leer Romanos capítulo 2 y voy a tener los sueños más blandos, más limpios y voy a estar con ángeles y con nubes. Definitivamente no es un versículo tal. ¿Cuáles son tus impresiones, Yamalí? Sí, este capítulo, el capítulo 2 completo, porque ahorita solamente estamos abarcando hasta los versículos 16, si Dios permite que lo acabemos, es un capítulo muy fuerte, pero algo que lo primero que yo veo acá es cómo Pablo cambia la forma en cómo él habla con respecto al público. Si nos damos cuenta en el capítulo 1, Pablo habla de manera plural. Pablo usa este término plural diciendo, ustedes cambiaron, ¿verdad? Pablo usa este término, ustedes eligieron, ustedes cambiaron la gloria de Dios. Habla de un público en general y podemos entender, por ende, de que está hablando de toda la humanidad pagana que no tenía la ley, pues que obviamente se había desviado y descarriado en todos sus pecados. Pero en el capítulo 2, Pablo cambia la forma en cómo está dirigiéndose al público y ahora ya lo hace en segunda persona, ya no lo hace en forma plural. Ahorita está diciendo, tal vez crees que puedes, ya está diciendo de forma segunda persona, que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad, acá dice, tu maldad es igual a la que ellos tienen. Y lo que me gusta acá es que podemos entender que Pablo está ahorita dirigiéndose a un público específico. Pablo giró de hablar de forma plural y ahora dice, no, voy a rascar herida en un grupo específico de la iglesia en Roma. Y Luis, a ver, yo quiero que tú me digas, ¿cuál es tu impresión? ¿A qué grupo tú crees que se está refiriendo acá? Te voy a dar mi impresión sobre esta primera porque me encanta lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Los que estuvieron el día viernes, en el resumen, dijimos que Pablo se dirigía a tres tipos de personas en la iglesia en Roma. Los paganos, los que negaban a Dios y no quieren saber nada de Dios, a los que Dios les entregó a sus concupiscencias, a sus maldades, los moralistas y los religiosos. Y parece que el primer capítulo vemos a Pablo de esta manera, y si me pueden ver, creo que sería más gráfico. Pablo les está diciendo, ustedes paganos han negado a Dios, no han aceptado la evidencia, Dios los ha entregado a mucha inmoralidad, ustedes tienen que arrepentirse, el evangelio es poderoso, y parece que detrás de él estuviera gente diciendo, Pablo tiene razón. Esos paganos son unos inmundos, tienen ídolos cochinos, hacen cosas asquerosas. Pablo, condénalos, dales duro, Pablo, sí, están haciendo cosas que a Dios desagradan. Y en el capítulo 2, Pablo voltea y dice, y ahora tú, te toca a ti, es tu turno. Y en este segundo capítulo, Pablo le va a hablar
a los moralistas, ya sean romanos o griegos, que decían, bueno, el mal y el bien existen y están en esta sociedad. Yo sé que existe el bien, no lo quiero seguir mucho porque parece difícil hacerlo. Y para los religiosos, los que decían, bueno, yo conozco el bien. Puedo darme el lujo de decir que conozco la ley. La tengo memorizada, son 10 mandamientos y algunas leyes más. Y Pablo dice, te toca a ti ahora. Y te voy a demostrar que conocer la ley no te hace mejor que nadie. Al contrario, porque tú conoces la ley, te voy a juzgar bajo esa ley. Esa es la impresión que me da Yamali. ¿Qué opinas tú? Me gusta mucho lo que tú, Luis, estás diciendo, porque algo que sí tenemos que tener en cuenta es que Pablo aquí va a dejar a todos sin excusa. Te va a dejar a ti, va a dejar al moralista, va a dejar al religioso, va a dejar al pagano que aún no cree, a todos va a dejar sin excusa para poder llegar al punto clave, que es de que si todos están sin excusa, porque todos pecaron, porque todos fallaron en la marca de llegar a la perfección, entonces necesitan el Evangelio. Todos necesitan el Evangelio. Si todos fallaron, entonces todos necesitan el Evangelio. No solamente las personas pecadoras, porque me gustó mucho lo que Luis dijo aquí. Él dijo que los judíos, mientras estaban escuchando, los judíos moralistas, incluso los griegos moralistas, mientras estaban escuchando Sí. esta primera sección, capítulo 1, que Pablo daba una lista: ti, malicioso, perezoso, te desobedeces a tus papás, tú que siempre haces el mal, que chismeas, que estás en toda la cosa de maldad, a ti la ira de Dios va a caer sobre ti. Y los judíos estaban, sí, Pablo, amén, amén, Pablo, bien lo que tú dices, Pablo, pero luego Pablo dice, no, 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 ustedes tampoco tienen excusa. Y esto es lo lindo, porque ahora giramos ya completamente a otro grupo de personas al que Pablo se dirige. Y algo interesante, y la primera pregunta que vamos a abrir acá para el público, para que respondan es, yo les voy a dar un poco de contexto para que puedan tener una base para esta pregunta que viene. Lo que pasaba con estos moralistas judíos, probablemente judíos más que gentiles, era de que ellos creían que porque pues Dios había hecho un pacto con su padre Abraham, ellos estaban exentos de la ira y del juicio. Entonces era como que ellos hubieran entendido mal el contrato que Dios hizo con su pueblo. Y yo quiero saber opiniones acá abiertas. ¿Cuál era ese pacto? ¿Y qué significaba ese pacto? ¿Alguien sabe, alguien puede decir acá de qué se trataba ese pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento? Porque acá estamos hablando de judíos, tierra de Israel. ¿Alguien sabe qué fue ese pacto y en qué consistía ese pacto? Pueden comentar. Acá toda respuesta, chicos, es completamente válida. Adelante. ¿Alguien por ahí escribe la circuncisión? No. La La circuncisión era circuncisión, parte del ¿no? pacto. La circuncisión, ¿no? Era parte, sí. La circuncisión era parte importante del pacto de Dios. ¿Qué más? ¿En qué consistía? ¿Qué pasó? O sea, ¿con quién habló Dios? Vamos a comenzar desde ahí. ¿A quién eligió Dios para ese pacto? Bueno, buenas Hola, tardes. hola. Hola, Yamalí. Hola, hola. ¿Alberto? ¿Eres Alberto? Sí, hola. Ya, genial, te escuchamos, te escuchamos. Disculpen, creo que soy el único de llamada por la zona de que no hay internet. Bueno, yo he encontrado el libro de Génesis capítulo 12. Quizás podríamos englobar el significado del pacto que hizo Dios. ¿Con quién la persona? Aquí les voy a leer. Está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 13. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra. Más o menos, acá está hablando un pacto con Abraham, en realidad, con Abraham, para que a través de Abraham su descendencia va a ser una bendición a toda la tierra, no solamente de judíos, sino también a los gentiles, ¿no? Y bueno, acá engloba un poco del pacto, ¿no? Y todo ello por el propósito de que esa bendición llegue a ser cumplido en Cristo Jesús, ¿no? Que ya se cumplió, ¿no? Bueno, eso quería compartir. Gracias, Alberto. Gracias. En realidad, sí, totalmente cierto. El pacto se dio con Abraham y esto es muy importante. A ver, voy a tratar de hacer mute acá. Ok. Sí. A ver, ya está. No Creo que se es el sigue de escuchando, Natalie. ¿no? Sí, el de Natalie, Natalie creo que es. ya. Natalie. Ok, genial, ya está. Eh, Es que a veces sí. tengo que mutear para que no suene el de atrás para que se pueda escuchar. Entonces, no podemos avanzar este estudio Ujú. sin entender por qué los judíos moralistas estaban teniendo esta actitud. Y para eso tendríamos que entender un poco de dónde se sujetaban estos moralistas, cuál era como se dice, su salvavidas para decir, no, Pablo no está hablando de mí, ¿no? Y era el pacto. El pacto es muy importante en esta sección y en toda la sección de Romanos más adelante, porque si no entendemos el pacto que Dios hizo con Abraham, entonces vamos a estar un poco perdidos en el terreno. Ahora, Luis, tú me podrías decir de manera sencilla, directa, ¿qué consistía este pacto? Bueno, es una promesa, una hermosa promesa de establecer un pueblo por Dios. Y esta promesa, muchísimo antes de la ley, era una promesa que Dios le da a Abraham y era una promesa de protección, de acompañamiento. Eh, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, dice, yo no te escogí, dice Dios a Israel, yo no te escogí porque hayas sido fuerte ni porque hayas sido poderoso, yo te escogí porque yo te escogí. Yo te escogí porque yo te amé. Entonces, esa promesa especial, ese orgullo judío que les hacía ser tan especiales y que le daba ciertas características tan tradicionales, era pues lo que estaba causando cierta, cierta, cierta situación aquí en la iglesia de Romanos. Pero quiero decir algo interesante, o por lo menos creo yo que es interesante. Aunque no lo crean, las personas más difíciles de alcanzar con el evangelio son las personas religiosas. Mira, pero Luis, el evangelio es considerado como una religión. ¿Cómo me dices que alguien religioso es difícil alcanzarle con el evangelio? Sí, porque muchas veces las personas religiosas no se dan cuenta de su propia necesidad. Sienten que están en lo correcto, sienten que están bien. Y entonces esto genera que ellos no quieran nada más. Voy a darlo en una ilustración bastante sencilla. Una persona va al médico y el médico le dice, señor, hay algo grave, he encontrado un tumorcillo al costado de su estómago. Rayos, esas son muy malas noticias, malísimas noticias. Pero el médico le dice, pero hay algo bueno. Usted puede someterse a una operación y yo puedo extirpar ese tumor porque no es maligno. Hay salvación, su vida se va a salvar si usted se somete a esa operación. Bueno, para poder salvarte la vida, el médico tiene que primero darte la mala noticia, tiene que darte el diagnóstico y tienes que aceptar ese diagnóstico y aceptar la operación. Es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Te estoy dando el diagnóstico. Estamos fritos. Seas pagano, seas moralista, seas religioso, con ley, sin ley, estamos fritos. Ahora, ¿estás dispuesto a aceptar el regalo de Dios, a desenvolver el regalo de Dios? ¿Estás dispuesto a aceptar la salvación? Para estar dispuesto a aceptar la salvación, tienes que ser consciente de que estabas en condenación. Llame. Me gusta lo que Luis está diciendo. Ahora vamos a adentrarnos, ya que entendemos un poco por qué estos judíos moralistas a los que se dirige Pablo en el capítulo 2, pues sentían que tenían su salvavidas, que era el pacto que Dios hizo con Abraham.
quiero que recordemos que, y eso estaba hablando ayer con Luis y me pareció muy, muy interesante, es de que Luis me dijo a mí, ¿no? Muchas veces aquí en este tiempo hemos tratado de judaizar la vida de las personas. Es decir, ahorita todos decimos, tenemos que bendecir a Israel porque bendecir a Israel trae bendición. Y eso es muy cierto, pero eso no quita de que Dios haya juzgado a su propio pueblo, al propio pueblo que él escogió, que fue Israel, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios pasó por alto su pecado y que dijo, bueno, porque son mi pueblo, yo no voy a considerar su pecado. Claro que no. Por eso dice acá que la buena noticia iba a ser primero para los judíos, como prioridad para ellos, porque ellos eran el pueblo, pero también para los gentiles. Pero acá también dice que el juicio también va a ser en ese mismo orden. Primero para los judíos y luego para los gentiles. O sea, los judíos que estaban por encima en la prioridad con respecto a recibir la ley, a recibir la palabra, a recibir la misericordia de Dios, a recibir el evangelio, también están en la prioridad cuando sea ese momento del juicio, porque el problema con el judío era de que porque soy judío, yo me salvé, yo no tengo ningún problema. Y en los evangelios nos encontramos con este increíble hombre llamado Juan el Bautista. ¿Quién fue el Juan el Bautista? El que abrió el camino para Cristo. Y Juan el Bautista tuvo un encuentro bastante áspero. ¿Con quién? Con los fariseos, con los estudiosos de la ley, con los judíos. Y Juan el Bautista les dijo, camada de víboras. O sea, directo. Ahí Juan el Bautista no dijo, no, tengo que bendecir a Israel porque si no, no, Juan el Bautista les dijo, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir del juicio? Y Juan el Bautista dice, y por si acaso les digo, ¿no? Juan el Bautista se adelanta, no vayan a decir que tienen a Abraham por padre. O sea, no se vayan a sujetar en la única respuesta de que Abraham los va a salvar por ser hijos de Abraham, por provenir de la línea de Abraham. No, nada los va a salvar. Lo único que salva, y ese es el reflejo de toda la carta de Romanos, es nuestra fe. Nuestra fe puesta en el Hijo de Dios. Y eso es hermoso, porque no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas. Y eso nos queda en la única solución de rendirnos y clamar a nuestro papá para que Él nos perdone. Entonces, adentrándonos ya a la primera sección de versículos 1 y 5, ¿verdad? Luis, de manera genérica, ¿qué me puedes decir que abarca esto 1 y 5? Yo pienso que del versículo 1 al versículo 5 nosotros vemos 4 actitudes que la gente religiosa tiene y que los moralistas tienen. 4 actitudes. Puedes leerlo allí donde estás, pero creo que la primera actitud que los moralistas y religiosos tienen es la de culpar, la de señalar con el dedo. Esa es su primera característica. Ellos señalan con el dedo, ellos culpan, ellos dicen sí, y dice la palabra del Señor, y tú no te das cuenta que te estás cargando de más juicio contra ti mismo porque haces lo mismo. Es tan sencillo. Aquí decimos seguramente en Latinoamérica, otros países dicen lo mismo. Cuando tú señalas a alguien con el dedo, te olvidas de que los otros 4 dedos te señalan a ti. Pero a la gente religiosa le gusta señalar. A la gente religiosa le gusta apuntar con el dedo. Vamos a ser policías, detectives del pecado ajeno. La segunda característica que yo noto es que hay mucho descaro. A veces somos muy descarados. Decimos, ese hermano le ha pasado algo malo porque se lo merecía, ¿eh? Pero yo hago lo mismo o no, yo no me merezco que Dios me castigue. Lo siento. Lo siento. Viene a ¿Ok? mí esa parte, viene esa parte que acabas de decir, en la situación donde se encontraba Job, que los amigos lo juzgaron diciendo que tenía un pecado oculto. Definitivamente, definitivamente. Y vemos que en el caso de Job, Job manda callar a sus amigos después.
que no sabían de lo que estaban hablando. Literalmente lo dice el libro de Job. Ustedes no saben de lo que están hablando. ¿Y saben algo? Es cierto. No sabemos de lo que estamos hablando. Porque nosotros no conocemos el corazón ni las intenciones. Y Dios sí lo conoce. Y Dios sí lo conoce. En el tercer lugar, la tercera actitud, y para ir desmenuzando rápido, es la actitud de la amargura que a veces puede haber en las personas religiosas y moralistas. Es que odian más la maldad y no aman la bondad de Dios. Y cuando leemos nosotros los versículos 4, vemos que se habla de la bondad de Dios y la bondad de Dios y que Dios es bondadoso, pero la gente moralista dice, no, 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 él sí se merece el castigo, él sí se merece que le vaya mal. Nos olvidamos de la bondad de Dios por amar más la maldad. Y la última característica es la ceguera. Jesús les dijo, ¿no? Tú te miras la pajilla que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en ti. En estos versículos definitivamente nosotros podemos ver ceguera espiritual. No tienen la capacidad o no tenemos la capacidad de ver lo que hay en nosotros por concentrarnos en el otro. Quiero cerrar con esto, Yami, porque cuando yo estaba leyendo esto me di cuenta de algo. Este libro estaba dirigido a paganos, a moralistas y a religiosos. Y chicos, yo he sido los tres. Yo estudié en una universidad comunista llamada La Cantuta, aquí en Perú, y yo fui pagano. Me he visto tentado a citar autores comunistas, Mao, Marx, Lenin, Engels, Nikolai Ostrovsky. Luego me convertí al evangelio y el Señor tuvo misericordia de mí en una iglesia pentecostal bastante legalista. De esas iglesias que no permiten que las mujeres usen pantalón, que solo sean faldas. Y también desarrollé en mí mucha actitud religiosa. Y después, a veces, por querer ser más intelectual, te vuelves moralista. Yo he sido los tres. Y doy gracias a Dios que me ha trabajado y me ha sacado de esos tres estadios, de esos tres lugares. Pero probablemente en nosotros también, quizá tú no has estado en las tres situaciones, quizá solamente fuiste pagano en un momento o religioso moralista, pero también Pablo nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, abran sus ojos. Es tan necesario abrir nuestros ojos, es tan necesario reconocer la bondad de Dios. Y seguramente alguien me preguntará y me diría, Luis, pero ¿por qué Dios es tan bueno? Versículo 4 y versículo 5. ¿Por qué Dios es tan bueno? El versículo 4 nos da la respuesta. Dios es tan bueno y es paciente y es misericordioso y espera y espera y espera. Versículo 4, porque quiere que nos arrepintamos. Él quiere que nos arrepintamos. Él espera que nos arrepintamos. El libro de Pedro dice, segunda de Pedro dice, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. No dice que todos se van a arrepentir ni que todos van a ser salvos, porque esa es una tontería de los universalistas que dicen como Jesús ya sufrió, el pecado ya no existe, cada uno viva como quieran. No está hablando de eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, por favor, Dios está siendo paciente porque quiere que nos arrepintamos. Luis, qué bonito lo que acabas de compartir, porque mientras tú decías eso, yo pensé exactamente que yo también estaba en los tres, y creo que esa es parte de la madurez como cristianos, chicos. Creo que Pablo acordémonos, y esto es un dato muy importante para entender la carta a los romanos. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, ya había pasado más o menos 25 años de que Pablo estaba trabajando en el ministerio. Ya había pasado 25 años desde que Pablo se convirtió a Cristo y él levantó iglesias en Éfeso, escribió cartas de corrección a Corinto. Estamos hablando de un Pablo maduro, estamos hablando de un Pablo que entendió y comprendió el proceso de un cristiano. Estamos hablando de un Pablo que en sus cartas pone esta marcada diferencia entre los que solamente toman leche a los que comen alimento sólido, como habla en la carta a los Corintios. Pablo dice, los traté como a bebitos porque lo único que ustedes querían era leche, leche, leche y no tenían la intención de crecer, de madurar.
Y acá, de alguna u otra forma, Pablo sabe que la iglesia en Roma es una iglesia que tiene mucha popularidad, porque acá en el capítulo 1 dice, se habla de ustedes por doquier. O sea, la iglesia en Roma era como ¿qué te digo? Como Hillsong, o el grupo de Hillsong que tú escuchas ahorita en tu Spotify, y tú dices, wow, ¿quién no conoce a Hillsong, verdad? ¿Quién no conoce este grupo Hillsong? Recontra popular. Y la iglesia en Roma era algo así. Pero Pablo sabía que esta iglesia le faltaba mucho. Y le faltaba mucho porque esta iglesia no había crecido en gracia. Y Pablo es el apóstol de la gracia. Pablo es el apóstol que refleja la gracia de Jesús por todas sus cartas. Y acá Pablo está diciendo algo bien claro, y mientras Luis decía lo que decía, yo pensaba en mi mente, eso es cierto. Yo he sido moralista porque yo he llegado a un punto en mi vida de ver el pecado de otros sin ver mi pecado primero, como se dice, ver la astilla del ojo ajeno en vez de ver el tronco gigante que tienes en tu ojo. Yo he estado en ese lugar de decir, ¿cómo es posible que haga eso? Y yo no he visto que yo he caído y he hecho cosas aún peores y que Cristo me rescató de ese lugar. Yo he pasado también por ese momento en el que he sido religiosa, de que tenía que hacer mi devocional diario, cuaderno, Biblia, highlights, porque si no lo hacía me condenaba todo el día. Todo el día estaba condenada porque no hacía devocional. Y luego aprendí a disfrutar de mi relación con Dios. Pero eso tiene una palabra y se llama madurez. Cuando nosotros maduramos, cuando entendemos el Evangelio, cuando hemos entendido el corazón de Dios, entendemos lo que significa la gracia. Un moralista no entiende lo que es gracia. Un religioso no entiende lo que es gracia. ¿Por qué? Porque está tan enfocado en hacer obras, está tan enfocado en agradar a Dios por su fachada, por lo que sale por fuera, que se olvidó de que a Dios ve lo que está dentro. ¿Qué dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7? Cuando Dios llama a Samuel a ungir al rey David. Y Samuel va a la casa de estos hombres y dice, causa de acá, este chico alto, de buen parecer, él va a ser el rey. Y Dios le habló inmediatamente a su corazón y le dijo, hey, no, yo no miro la apariencia, yo estoy viendo el corazón. Y eso es muy importante aquí. Entender de que yo no sé ustedes, pero yo ahorita sí acabo de ver mi vida y dije, wow, he tenido que pasar por muchos procesos como cristiana para entender la gracia, para practicar la gracia y para dar la gracia. Porque primero hay que entenderla, luego hay que practicarla en nuestra vida para luego poder entregarla a los demás. Y eso es lo que Pablo está tratando de corregir en este grupo de personas. Gracia. No entienden que la gracia es todo en esta vida. Y Dios es bondadoso porque Él tiene gracia. Dios es paciente porque Él tiene gracia. Entonces, creo que eso está muy bonito dentro del versículo 1 al 5. Ahora entramos al versículo 6, pero vamos a dar un hincapié, vamos a retroceder hasta la parte B del versículo 5, pero mejor vamos a leerlo todo el 5. Y dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso estás acumulando un castigo terrible para ti mismo. Y esta parte es muy importante, y acá me voy a enfocar para pasar al versículo 6. Y dice, pues se acerca el día de la ira en el cual Dios manifestará el justo juicio, su justo juicio. Y el versículo 6 dice, Él juzgará a cada uno según lo que ha hecho. Versículo 7, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Versículo 8, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la palabra de verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Versículo 9. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero, pero también para los gentiles. Versículo 10. Pero habrá honra y gloria y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Y cierra con el versículo 8.
pues Dios no muestra favoritismos. Algo que quiero compartirles que me pareció súper chévere del versículo 6 al 11 es que aprendí algo muy nuevo que espero que ustedes lo puedan aprender de la misma forma, pero aprendí lo que es un quiasmo. Y yo estaba igual que tú al escuchar esa palabra. Y quiasmo es una palabra griega que se usa para hacer una metodología de reforzamiento de ideas. Es decir, cuando tú quieres reforzar una idea que tú tienes, repites ciertas frases en diferente orden. Eso es lo que haces. Comienzas diciendo una frase, luego dices otra diferente, luego dices otra diferente, luego repites la primera pero en otra forma y sigues repitiendo las cosas y luego haces eso para reforzar la idea. Y quiero que hagamos esto. El quiasmo se puede hacer con números o se puede hacer con letras. Y me pareció muy chévere porque eso es lo que yo hice en mi Biblia, acá. Y me ayudó mucho a entender y a reforzar lo que Pablo intenta decir. Entonces, yo quiero que ustedes subrayen su Biblia el versículo 6. Vamos a subrayarla, solo el 6. Porque acá dice Pablo que Dios va a juzgar a cada uno. Cuando dice cada uno, se refiere tanto a judío como a gentil. Lo que Dios está diciendo cuando dice cada uno, está diciendo todo el barril. A todos va a juzgar Dios, pero lo está diciendo de una forma un poco más específica, a cada uno. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios va a juzgar a cada uno según lo que ha hecho, ¿verdad? Según lo que ha hecho. Vamos a ponerle A al costadito de ese versículo. Vamos al versículo 7 y Pablo cambia su idea y dice, acá dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera ellos demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Subrayamos ese versículo con otro color si quieres, porque ahí Pablo está cambiando su idea diciendo, sí, va a juzgar a todos, pero ahí hay como una especie de pero él va a dar vida eterna a quienes de manera constante están realmente amando su salvación y están buscando glorificar al Padre constantemente en su vida. Vamos a ponerle B a ese versículo, a un costadito. Luego pasamos al versículo 8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Pablo habla del opuesto. En el versículo 7, él dice, vamos a dar gloria, estas personas van a recibir la vida eterna porque están buscando glorificar al Padre. Pero los que no están haciendo esto van a recibir todo lo opuesto. El versículo 9 soporta y sustenta la misma idea del versículo 8. Entonces, en el versículo 8 lo subrayamos y le ponemos C, letra C. Y el versículo 9 dice, habría aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Eso sustenta o aumenta el valor de lo que Pablo ya está diciendo en el 8. Entonces es C también, CC, 8 y 9, CC. Y luego en el B cambia de nuevo su idea y regresa a hablar de los que van a recibir el beneficio. Y el 10 dice, pero habla gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. El versículo 10 es la misma idea del versículo 7. Es lo mismo, dicho de diferentes formas. Y el versículo 11, entonces al versículo 10 pónganle B también, porque el versículo 10 y el versículo 7 dice lo mismo. Es la misma china con diferente calzón, como se dice. Y el versículo 11 dice, pues Dios no muestra favoritismo. El versículo 11 es el soporte o el refuerzo del versículo 6, porque en el versículo 6, ¿qué dice? Dios juzgará a cada uno, a todos. Dios no va a sacar ni defender ni rescatar a alguien por favor. Entonces, el 6 y el 11 son A, son la misma cosa. Entonces, si te das cuenta, aquí hay un quiasmo. Y los quiasmos lo que hacen es ayudarnos
a que la idea se nos grabe, a que la idea se quede acá. Porque yo he escuchado esto muchas veces y dicen que en la repetición se encuentra el aprendizaje. Cuando una persona repite y repite y repite algo, se lo graba, se lo aprende. Y lo que Pablo está asegurándose aquí es que la idea quede clara. La primera, acá vemos 3 cosas importantes del versículo 6 al 11. Y la primera cosa es que Dios no va a salvarte por tu fachada. No, Dios no muestra favoritismo a nadie. Esa es la primera idea. Versículo 6 y versículo 11. La segunda idea, versículo 7 y versículo 10, es de que Dios sí, y por supuesto que sí, ha prometido, porque aquí dice, ha prometido dar gloria y honra y paz a quienes constantemente buscan amarle, buscan glorificarle. Esa es la segunda idea. Y la tercera idea, versículo 8 y versículo 9, que es la C, es Dios va a juzgar más adelante, en un juicio que viene, a la gente por lo que realmente hicieron. No estamos hablando acá de cosas superficiales. Cuando Dios dice acá que Él mostrará su enojo sobre los que viven para sí mismos, Pablo acá está diciendo algo fuerte. Pablo acá está diciendo que Él va a mostrar su enojo y su ira para aquellos que eligieron llenarse de placeres para ellos mismos, que todo era yo, y todo el tiempo eras yo. A esos va a juzgar Dios. Y esta es la tercera idea. 3 ideas que Pablo quiere dejar clarísimo aquí. Pero yo quiero que Luis me diga más allá, porque esto me pareció súper cool, porque a mí, dividiéndolo por A, B, C, me ayudó muchísimo a entender el reforzamiento que Pablo quiere hacer con esta idea. Pero yo ayer compartí un poco, conversé un poco con Luis, y él tenía algo bastante chévere que me compartió en esta sección pues, del 6 al 11. Gracias, Yami. Gracias. Una de las cosas que quiero compartir y seguramente como cristiano has escuchado o probablemente escucharás es esto. Luis, la Biblia me presenta a 2 tipos de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, fuerte y castigador que manda a matar hasta a los animales y a los bebés y a las madres embarazadas. Y el Nuevo Testamento me presenta a un Dios más light, perdonador, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de perdón. Y entonces estamos hablando de un Dios del Nuevo Testamento y un Dios del Antiguo Testamento. Lamentablemente, las personas que dicen esto son personas que no conocen su Antiguo Testamento y que desconocen bastante el Nuevo Testamento. En primer lugar, porque el Antiguo Testamento está lleno de historias de gracia y de perdón. Desde el Génesis, desde el capítulo 3 del Génesis, cuando Dios mata a un animal para cubrir a Adán y Eva. Vamos por el libro de los Salmos. El Salmos 32 dice: bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierta su transgresión. Vemos a los profetas siendo perdonados, al mismo Abraham, padre de la fe, que había recibido una promesa y va y dice: mi promesa no va a venir por mí, que venga a través de mi siervo. Dios le dice: no. Bueno, entonces le voy a dar una pequeña ayuda a Dios y lo voy a hacer con la esclava Agar. Y lo hizo. Y Dios le perdonó y le dijo: no, tu promesa venía por tu esposa. El Antiguo Testamento está lleno de historias de gracia. Pero en el Nuevo Testamento hay un Dios de amor, pero también hay un Dios justo. Y hay un Dios que se revela en ira. No solamente en el libro de Romanos capítulo 1, ni en Romanos capítulo 2. ¿Qué tal Apocalipsis 6:16, que habla de la ira del Cordero? Tú dirás: Luis, yo nunca he visto un cordero en ira. No lo hemos visto, pero va a haber una ira del cordero. Entonces vemos nosotros aquí que hay una unificación de Dios. El Dios es el mismo, un Dios de gracia, un Dios de perdón, pero a la vez un Dios justo. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque seguramente tú y yo hemos sido, y empezamos con Yami en el versículo 6,
y dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y tienes esta pregunta, lo sé, no necesitas levantar la mano, pero lo sé, pero estás pensando, Luis, Yamalí, aquí hay una contradicción, porque Yamalí, Luis, ustedes están hablando de la gracia de Dios, y aquí Yamalí, Luis, dice que Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Mi respuesta sería, no, no hay ninguna contradicción. Pablo no está hablando de salvación, no está hablando del cielo. Pablo está diciendo que las obras que nosotros tenemos son la prueba de la vida que vivimos. Las obras que nosotros tenemos son la evidencia de la fe que profesamos. Pablo lo está expresando en una constante, los que viven haciendo el bien. Estamos hablando del cielo y el infierno, no. El cristiano va a ser juzgado para premios o no. Leamos en el Nuevo Testamento, Pablo habla de una corona de gracia, de una corona de justicia, de una corona incorruptible, de muchos premios. Quizá lo que más nos va a esclarecer es Efesios capítulo 2 que dice, por gracia son salvos, por medio de la fe, no por obras, para que ni tú ni yo nos gloriemos. Pero mira lo que dice el versículo 10. Ustedes son hechura de Dios creados para buenas obras. Sería ridículo, absurdo, inusitado decir, yo soy cristiano, conozco la Biblia y eso es suficiente. Necesitamos dar fruto. Y el apóstol Santiago dice, espera un momento, tú dices que tienes fe, sí, pero no tienes obras. Eso es raro. Eso es absurdo. Esa fe es muerta. Porque nuestras obras son la evidencia de nuestra fe. Pablo no está entrando en una contradicción aquí. Pablo no está diciendo que tú y yo vamos a ser salvados por nuestras obras. Dios nos va a premiar por nuestras obras. En el cielo no vamos a ser todos iguales. Dice Jesús que Él vendrá y reinará con nosotros. Algunos van a reinar. No somos iguales. ¿Acaso cuando el Señor le dio a los talentos, le dio a todos la misma cantidad de talentos? Se los dio conforme a su capacidad. Dios ha depositado talentos en ti. Dios te ha dado un gran potencial en ti. Y dice Pablo que corramos la carrera de la fe como quien va a recibir un premio, una corona incorruptible. Aquí yo no encuentro contradicción. Las obras son la prueba de lo que vivimos. Cuando tú eres un hijo de Dios, tu vida y mi vida lo tiene que demostrar. No mis palabras, no mi conocimiento, son mis obras por las cuales el Señor me va a premiar. Y por esas mismas obras el Señor también va a castigar a los que no conocieron la ley, a los que no conocieron la palabra. Y aquí entramos a un tema mucho más profundo que es el tema de la moral, en el que todo ser humano tiene una conciencia y tiene una idea de lo bueno y de lo malo. Así seas de una tribu caníbal, tienen una norma de conducta, tienen una conciencia. Me gusta mucho lo que Luis dice y quiero simplemente destacar el versículo 7 para lo que Luis está diciendo y aumentar un poco a lo que él ya dijo con respecto a las obras, ¿no? Las obras, de alguna u otra forma, con el tiempo es lo que evidencia nuestra fe, es lo que evidencia nuestra verdadera y genuina salvación. ¿Por qué? Porque yo, como les conté en el live de Instagram, yo tuve un tiempo muy largo en mi vida en que yo declaraba a los cuatro vientos que yo era creyente, pero en mi vida no había ningún fruto. Yo nunca leía la Biblia, yo no realmente caminaba con Dios, yo tomaba mis propias decisiones hasta que realmente tuve que darme cuenta de qué era lo que significaba la salvación para mi vida. Y cuando yo me hice salva, después muy rápido fue que me dio ganas de leer mi Biblia y empecé a dar fruto. Y ese fruto se evidenció a los demás y también a mí misma. Y es de eso de lo que está hablando aquí Jesús. Bueno, Pablo a través de Dios, a través de Pablo. Y lo que simplemente quiero reforzar el 7 aquí,
dice, acá está hablando en un verbo continuo. Si se dan cuenta, vamos al versículo 7, lean en sus Biblias, es un verbo continuo. Aquí está diciendo que dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Es continuo. Luego dice, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Y en el verso 10 dice, pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen de forma presente en tu vida. De todos los que hacen, es un verbo activo presente. Y acá hace esta connotación para todos, judíos primero y también gentiles. Entonces, acá hay una parte clave del versículo 7 y versículo 10 que hablan de la misma idea, que se refiere a lo importante que es para un cristiano ser constante. Lo importante que es para un cristiano mantenerse en este camino de buscar hacer el bien, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y a veces uno escucha y dice, wow, qué duro que es Dios. Pero es la verdad, porque como cristianos, nuestra verdadera intención cada día de nuestra vida debería ser buscar hacer el bien, buscar estar permanentemente haciendo el bien, porque eso muestra que somos hijos de Dios. Y no quiere decir que todo el tiempo lo vamos a hacer, chicos, porque hay pecado. Vamos a fregarle en algún momento, vamos a actuar de manera egoísta en algún momento, y yo lo he visto en la propia iglesia, en muchos momentos cuando estábamos haciendo, cuando nosotros cambiamos de local y dejamos nuestra iglesia anterior, yo llamé a un grupo de personas X para que me ayudaran a limpiar. Y de ese grupo grande de personas vinieron pocos, pero estuvimos limpiando, terminamos de limpiar y separé cosas de limpieza para que podamos guardarlas. Pero luego dije, es lejía, es jabón, todas esas cosas. Entonces dije, ¿para qué guardarlas en un almacén si viene la cuarentena? ¿Y hasta cuándo será la cuarentena? Entonces yo les dije, ¿qué les parece si mejor regalamos estas cosas para que ustedes lo puedan llevar a sus casas? ¿Saben lo que pasó? Se sacaron los pelos, literal, se pelearon enfrente de mi cara y a jalones por querer que llevarse, no, que a mí, que yo la elegía, no, que yo el detergente. Y yo los vi y yo dije, chicos, hay para todos. ¿Por qué siempre buscar para ti lo mejor? Porque es una actitud natural que cuando vivimos en la carne y no hemos madurado como cristianos, sucede en nuestra vida. No es que vamos a ser siempre perfectos. Y no juzgo la actitud de esas personas porque yo entiendo que caemos en estas situaciones en muchas oportunidades en nuestra vida. No solamente ellos, sino yo también. Yo también muchas veces he querido buscar para mi beneficio antes que para el beneficio de los demás. Y me imagino que tú también. Incluso de repente en tu universidad o en tu propia casa, siempre has querido obtener algún beneficio para ti más que para los demás. Pero lo que Pablo nos está animando acá, él nos está diciendo que aquellos que hacen de manera constante, más adelante en ese juicio que vendrá para los no creyentes y para los creyentes, porque habrán dos juicios diferentes, y eso es lo chévere, que el juicio de los no creyentes será un juicio de obras y el juicio de los creyentes también será un juicio de obras. Y estos dos juicios serán completamente diferentes porque a nosotros nos estaremos en ese juicio únicamente para recibir nuestras coronas por lo que hicimos para darle gloria a Dios. Y lo triste va a ser que ¿qué pasa? La parábola de los talentos, ¿qué pasa? Que Dios te haya dicho, hey Sara, hey Laura, hey Marisol, yo te di 5 talentos, ¿qué hiciste con esos? Y tú le digas, Señor, la verdad es que tuve tanto miedo de no hacer bien las cosas que pues elegí enterrarlos porque quería conservar los 5. Y Jesús te va a decir, hey, yo te di eso para que lo trabajaras para mi obra, pero no por eso te vas a ir al infierno. Obviamente no es un juicio condenatorio nuestro juicio, por supuesto que no. No es que porque no lo hiciste te vas al infierno, no.
es un juicio que nos va a doler de cierta manera porque nos vamos a dar cuenta que pudimos hacer mucho por nuestro Señor, pero por vergüenza, por desconfianza, por inseguridad, no lo hicimos. Es diferente al juicio de los no creyentes, que serán juzgados por sus obras, porque Dios revelará lo secreto de su corazón y luego les dirá, no tuvieron excusa absoluta de nada de lo que hicieron, y ellos serán juzgados aparte. Pero hay que enfocarnos en el juicio de nosotros, chicos. Hay que tomar en cuenta acá ese juicio de que Dios destacará en nosotros cómo trabajamos lo que Él nos dio, para que al final, cuando estemos allí en ese juicio, Él nos diga, bien hecho, buen siervo fiel. Multiplicaste lo que te di, compartiste el evangelio con más personas, no tuviste miedo de abrir ese ministerio que te estaba diciendo, o no tuviste miedo de ir a tu líder y decirle, hey líder, quiero servir contigo, o decirle, hey líder, quiero entrar a clases de discipulado porque quiero ser una líder o un líder en un futuro. Y Jesús te va a decir, bien hecho, buen siervo fiel. Eso no es un juicio condenatorio, es un juicio que nos va a dar coronas o nos va a dejar con pocas coronas, porque al final dice que todas nuestras coronas las pondremos a los pies de nuestro Jesús, porque vamos a darnos cuenta que nada vale más en el cielo que estar con la presencia de nuestro Dios. Pero es ese juicio del que Pablo está hablando acá, de un juicio condenatorio y definitivo para los no creyentes, y un juicio que de coronas para los que buscaron y persiguieron la gloria y la honra de Dios durante toda su vida y estancia aquí en esta tierra. Y ahora acá quiero abrir una pregunta para ya casi terminar, porque vamos a terminar ya la enseñanza para abrir un cuadro, un telón de preguntas. Yamalí, ¿pero qué va a pasar con esa pobre gente que no escuchó del Evangelio? Yamalí, ¿qué va a pasar con esas personas de las tribus, de las cuales nunca pudieron oír y nunca tuvieron la oportunidad de ser salvas, de aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Qué va a pasar con esa gente que murió y nunca supo de Dios? Siempre es esa pregunta, ¿verdad? Siempre está esa pregunta. Quiero que me acompañen al libro de Proverbios. Vamos todos al libro de Proverbios y alguien me lo puede leer, por favor. Me encantaría que me puedan ayudar a leerlo. Déjenme un ratito para buscarlo. Está en Proverbios capítulo 24, versículo 12. Si alguien me lo puede leer en la versión que tengan, estaría muy chévere. Yo. Miriam, genial. Léelo, porfis. Por si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderé en el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará el nombre según sus obras. Exacto. ¿Alguien más lo puede leer en otra versión que tenga para tener varias versiones para poder entender mejor el punto? Amén. Laurita, porfis. Pues aunque digas yo no lo sabía, no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones, no habrá de saberlo el que vigila tu vida, el que paga a cada uno según sus acciones. Exacto, yo lo voy a leer ahorita en mi versión para ya complementar toda la idea y dice, no te excuses diciendo, 2 puntos. Ay, Señor, no lo sabíamos, yo nunca escuché, Señor, del Evangelio, yo nunca escuché de tu palabra, yo no supe que tú existías. Perdón, Señor, yo no sabía. ¿Y qué dice acá? La respuesta de Dios, ¿cuál va a ser? Pues Dios conoce cada corazón y Él te dé. Y el que cuida de tu alma sabe bien que tú sí lo sabías. Sabe bien que tú sí sabías. ¿Por qué? Porque capítulo 1 nos muestra que Dios puso un código moral en nuestro corazón para saber lo que está bien y lo que está mal. Él escribió su ley en nuestro corazón aún si no la hubiéramos tenido. Y otra cosa es que Él reveló para los paganos, porque los judíos conocían de Dios, la revelación de la existencia de nuestro planeta, de nuestro planeta Tierra, del universo adelante de nuestros ojos. Es lo que Dios dejó como huella digital de su obra y de su existencia aquí en la Tierra. Entonces Dios está diciendo, se van a quedar sin excusa porque yo les di delante de ustedes
mi creación para que se dieran cuenta de mi existencia. Pero no solamente eso, sino que me aseguré de poner en tu corazón esa necesidad de adorar a un Dios, porque no hay tribu, ni nación, ni cultura en toda la tierra que no haya adorado a un Dios en su vida. ¿Por qué? Porque está esa necesidad del ser humano de buscar de Dios. El problema fue que no buscaron en la verdad porque eligieron rechazar la verdad que tenían frente a sus ojos. Pero no solamente eso, sino que Dios va a decir, hey, y no solo eso, yo veo el corazón, yo juzgo lo secreto, yo veo lo que nadie ve en ti. Y es por eso que sé que no tienes excusa. Es por eso que sé que no me puedes decir que no sabías. Porque yo sé los pensamientos de ti, ateo, que tenías en la noche pensando, creo que Dios sí existe. Pero al día siguiente diciendo, pero yo elijo no aceptarlo y reconocerlo porque elijo ser ateo. Elijo no creer en Dios. Y quiero tener esa autoridad de elegir no creer en Dios. Yo te escuché, hijo. Yo te escuché, niño, cuando tú estabas pensando eso. Yo te escuché en tu momento de divagar, creyendo que yo existía, pero elegiste en tu corazón no aceptarme. Ese es el problema, en que la omnisciencia de Dios nos deja a todos sin excusa. Y la pregunta ahorita para iniciar, y quiero dar paso a Luis para poder iniciar al tiempo de las preguntas en esta sección, porque Luis tiene una pregunta muy, muy chévere. Luis, te invito por favor a que lo hagas a todo el grupo para que podamos participar. Ok, tenía varias preguntas, pero creo que a la que te refieres es a esta. Hemos leído las escrituras, sabemos que somos inexcusables, que no tenemos excusa, seas pagano, seas moralista, seas religioso. Y sabemos que hay un juicio inminente, no condenatorio, pero inminente, que no se puede evitar. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta como cristianos ante este juicio? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante esta evidencia que el apóstol Pablo nos está poniendo? Ya sea que te encuentres en el rincón de los moralistas, de los religiosos o de los paganos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y nos gustaría escuchar sus voces. No se peleen, por favor. Va a haber un micrófono para todos. A ver, lo muevo un poquito la pregunta para que sea un poco más comprensible. Ya hemos hablado de que evidentemente va a haber un juicio, ¿verdad? Un juicio tanto para nosotros como creyentes, que no es un juicio condenatorio, sino un juicio para darnos, un juicio de, no, mejor dicho, cambiémosle el nombre, es como una ceremonia de premiación, digámoslo de esa forma. Y va a haber un juicio para los no creyentes, ¿verdad? Para aquellos que eligieron voluntariamente no aceptar a Dios. Va a haber un juicio para ellos. Ahora, si tú el día de hoy viene Jesús, pasamos la boda de Cordero súper chévere, todo, y llega ese momento de la premiación, todos nosotros estamos sentados en esas sillitas, todos nosotros aquí presentes. No nos fijemos ahorita en los no creyentes, no. Nuestra iglesia sentada en la premiación. Imagínense una premiación, su escenario, todos sentaditos, esperando, ansiosos, escuchar su nombre para que digan, bien, me gradué. Ya, no solamente eso, sino que Jesús va a decir, premio a Jessica por todo lo que ella hizo aquí, ¿verdad? Y Jessica se levanta súper emocionada y dice, gracias Jesús, no me lo esperaba, gracias muchachos. Pero luego Jesús dice, pero Jessica, hay algo, mejor dicho, no hay solo una cosa, sino que hay varias cosas que tú no hiciste, que yo te di. Hay muchas personas que yo hablé a tu corazón en ese momento para que compartieras, pero tú no me hiciste caso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jessica? Eso no te va a mandar al infierno, pero ¿cuál va a ser su respuesta en ese momento? El punto de esta pregunta es que examinemos nuestra vida como cristianos ahorita,
nuestro terreno como cristianos ahorita. Si estuviéramos en esa ceremonia de premiación, de entrega de coronas, ¿tú realmente podrías creer que Dios te va a decir, bien hecho, buen siervo fiel? ¿O que te va a decir, no sé, Angélica o Yaninka, no lo tomen personal, por favor, fuiste demasiado juzgona, ¿sabes? Fuiste demasiado juzgona. O de repente, Romel, fuiste muy legalista. Te fijaste mucho en cómo vestía la gente o en cómo se veía la gente en lugar de amar a la gente. Te enfocaste tanto en ver la fachada, en apuntar con tu dedo. ¿Qué te pasó? Porque eras mi hijo. Eres mi hijo. ¿Qué te sucedió? ¿En qué momento elegiste juzgar y convertirte en juez en lugar de convertirte en hijo y aceptar mi gracia? ¿En qué momento pasó todo esto? Entonces, analicemos eso y seamos honestos, porque esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. Y cada vez que me la hago, tengo fases en que me siento súper mal. Y son esa clase de preguntas que a mí me motivaron a hacer lo que estoy haciendo ahorita. No por ganarme gloria arriba, ni jactarme, ni decirle, ay, mira, Señor, todo lo que yo hice. No, pero anhelando ansiosamente, porque este es mi anhelo, por eso hago Zooms, por eso abrí Instagram, por eso les escribo, les respondo sus mensajes personales, por eso me tomo hasta 3 horas teniendo discipulado con alguna chica que me llama y me dice, estoy pasando por este problema. A veces me quedo hasta las 2 de la mañana hablando con mujeres que necesitan ayuda. Yo no hago esto por jactarme, no, hago esto porque en mi mente está una sola frase que quiero escuchar de mi Jesús. Bien hecho, buen siervo fiel. Usaste lo que te di y multiplicaste los talentos que yo te di. Eso es lo que yo quiero escuchar personalmente. Ahora, ¿cómo te evalúas tú? Hola, bendiciones, hermanos. No sé si me escuchan. Claro que sí, José. Bendiciones. Primeramente, les iba a mencionar, yo no iba a entrar a la sala, le escribí en privado a Yami porque no me siento muy bien, pero gloria al Señor que me motiva porque qué hermoso tiempo se está teniendo y pues eso. Y en cuanto a lo que se mencionó acerca de la pregunta, quería recalcar algo que mencionó la hermana, es acerca de la madurez, ¿verdad? Primeramente, de reconocer cuando nosotros realmente hemos fallado delante del Señor y cuando quizá directamente el Señor nos empiece a pedir, a hacer cuentas, como dicen, ¿verdad? Que Dios nos hará cuentas. Cuando nosotros vamos a reconocer realmente nuestra falta de disposición a Él. Porque aquí donde calca bastante es la disposición de nuestro corazón. Porque la corona de vida que Dios nos tendrá va a ser distinta en cada uno de nosotros. Y eso va a depender de la disposición de nuestro corazón delante del Señor. Porque aquí hay que recalcar algo bastante importante, es en cuanto al servicio. Porque servir, nosotros podemos servir en muchas cosas en nuestras iglesias, en nuestros grupos de crecimiento, con nuestros amigos, en cuanto a la iglesia, cualquiera, etcétera. Pero realmente cómo está nuestra disposición a esos servicios. Y creo que eso es lo que Dios más va a notar, porque quizá Dios va a dar una corona de vida mayor a una persona que tiene quizá 2 servicios en la iglesia y que sean sencillos, que la persona le guste ir hacia la iglesia, le guste apoyar a los niños. Dios va a dar una corona de vida mayor a esa persona quizá porque tiene una gran disposición en su corazón de honrar y glorificar a Dios, que a una persona que se disponga bastante a hacer obras de teatro para la iglesia, que se disponga bastante a hacer esto y lo otro, pero realmente cómo está su corazón en servicio a Dios. Lo hace para, como dice Yami, para jactarnos nosotros mismos o realmente para glorificar a Dios. Entonces yo creo que cuando el Señor nos toque juzgar, nos haga cuentas. Aquí
esto va a resaltar bastante, que realmente cómo estaba, Dios nos va a decir realmente cómo estuvo tu corazón cuando hiciste tal cosa. ¿Realmente lo hiciste para mí o lo hiciste para la chica que te gusta, que querías impresionar, o para tu grupo de amigos que querías, como quien dice, resaltarte entre ellos? ¿O realmente lo decías para mí? Y aquí es lo importante que nosotros debemos de ya para terminar, yo me alargo bastante, lo siento. Aquí es lo importante es donde debemos de relacionarlo con el llamado que Dios pone en nuestra vida. Sabemos que Dios nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros. Quizá algunos misioneros, quizá algunos pastores, evangelistas, predicadores, aquellos que cantan. En lo personal, no sé si se lo mencioné ya, yo sí hablé con Yami hace un tiempo relacionado al llamado que Dios puso en mi vida, y gracias al Señor le he estado ahí apoyando en lo que yo puedo, y no es fácil, así como ustedes también lo han hecho. Y quizá no sé si alguno está en eso de orando al Señor para saber cuál es el llamado. Y aquí lo importante es que ya cuando uno reconoce para qué Dios le llamó, estamos obrando para ello. Porque realmente es como la parábola de los dones, como se mencionó. A algunos les dio 5, a otros 3, a otro 1. Pero realmente, si Dios nos dio un don, digamos, lo estamos llevando a cabo, porque realmente Dios no busca que empecemos a obrar muchas cosas con ese propósito que tenga en nuestra vida, sino si ya lo empezamos. Si Dios le dio el propósito a uno de nosotros a cantar, ya te dispusiste a preguntar si podías en el ministerio de alabanza o en tu grupo de crecimiento, o quizá predicar, si ya le predicaste a tu vecino o a tu grupo de amigos, porque realmente lo que Dios busca es la disposición de nuestro corazón. Entonces, yo creo que en lo personal, yo reconozco que necesito tener mayor disposición a veces, porque a veces yo he pasado por bajones en los cuales yo me pregunto, Señor, ¿por qué cuesta que los jóvenes esto? ¿Por qué lo otro? Y a veces el enemigo quiere aprovecharse de esos bajones. Y lo importante es levantarse, ¿verdad? Como quien dice, uno se cae, pero se tropieza, pero hay que sacudirnos y volver a caminar delante del Señor, porque es parte del proceso. Y, y aquí influye bastante la madurez, ¿verdad? Y hasta actualmente, pues, en esta actualidad, y que alguien nos diga, José, mira, tenés que mejorar en esto, José, mira, tienes que tener cuidado en lo otro, ser más prudente en esto y lo otro. Creo que aquí influye bastante nuestro nivel de madurez espiritual, porque aquí es lo que nos va a identificar nosotros realmente cómo estamos con el Señor. Así que creo que eso es lo que yo pienso acerca de ello, en cuanto a cómo yo respondería, ¿verdad? Ante una pregunta de esas, o que el Señor, ¿verdad? Se acerca a mí y me pregunte eso, ¿verdad? Nada más. Qué chévere. ¿Alguien más quiere compartir algo? No se peleen. Yo sé que ustedes quieren decir algo. Ok, tengo otra cosa que me parece bien interesante acá, y es el versículo 11, y dice acá que Dios no muestra favoritismo. Y esta palabra favoritismo, en el griego, porque siempre yo soy así, yo siempre me voy al griego, si yo no entiendo, me voy al griego. Y el griego es una palabra impronunciable, obviamente, porque yo no sé griego, pero digamos que se pronuncia algo así, ¿no? Prosolompepsia, algo así se pronuncia la palabra favoritismo en griego. Pero esta palabra favoritismo en griego significa mostrar o recibir rostro. Y yo estaba más perdida que, no sé, que Tarzán en Nueva York, y yo estaba diciendo, o sea, busqué el griego para tratar de entender esto, pero terminé no entendiendo nada. Pero por recibir rostro, cuando yo me fui al significado más profundo de esto, significa tratar a alguien por lo que ves por fuera. Y inmediatamente se me vino a la mente esta escena cuando la profesora está en la clase con el alumno y hay un alumno delante, yo profesora, yo. Y la profesora hace una pregunta y él,
yo la sé, yo la sé, yo la sé. Y la profesora empieza a ver superficialmente que este niño coopera, que este niño ayuda, que este niño está activísimo adelante, levantando la mano todo el tiempo y se convierte en su estudiante favorito. ¿Por qué? Por lo que ella ve. Pero ella no está analizando los motivos del por qué este niño es como es. Ella no está analizando más allá de eso. Ella ve la imagen física, lo que el niño demuestra físicamente, pero ella no ve si el niño lo hace por envidioso, por sobón, de repente por chancón, porque quiere humillar a sus demás compañeros. Ella no puede ver el corazón, ¿verdad? Ella solo ve la actitud física del estudiante. Entonces le dice, tú eres el mejor. Cada vez que hay una pregunta, por favor, Carlitos, sal adelante a la pizarra. Si vienen a tomar exámenes para chequear a los profesores, Carlitos, ven acá adelante para demostrar todo lo que te he enseñado. Dios no es así. Y esto es lo importante. Que no es aquí, a todos nos decimos, y esto es una cachetada para todos, chicos, no solamente para, yo estoy recibiendo esa cachetada. Y después le voy a dar el pase a Sebastián, que está levantando la manito. Bien, Sebastián, gracias. A mí me gusta cuando cooperan. Acá Dios está diciendo, no, así tú seas el que más hace en la iglesia, si tu motivación en tu corazón no es la correcta, ¿va a haber el día en que yo voy a revelar eso? Si es que, como dijo, y me gustó mucho lo que José dijo, si es que estuviste en la alabanza o fuiste a los cultos o estabas ahí de súper chancón o chancona porque te querías gilear al chico o a la chica de tu grupo, no te preocupes porque va a haber un día en que yo voy a revelar los secretos. Y eso es lo que dice en versículo 16, que ya vamos a llegar ahí la próxima semana porque esta vez no nos alcanzó. Pero el 16 dice, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Eso es lo que a mí me hace temblar. Eso es lo que a mí me hace no querer y no buscar la tentación en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy consciente y digo, va a haber un día en que Dios va a juzgar lo secreto de mí. Y así yo haya sido líder en mi iglesia, así yo haya tenido estos ministerios, este, va a haber un momento en que Dios va a decir, hey, Yamalí, hubieron cositas en tu vida que no la hiciste porque tú realmente querías servirme o glorificar mi nombre. Vieron cositas que tú quisiste hacerlo porque querías una estrellita en tu frente, querías que todos te vanagloriaran, querías que la gente dijera, mira, qué bonito. Y les cuento algo chiquitito de mi testimonio. Yo cantaba en el grupo de alabanza de mi iglesia y yo tuve un tiempo en el que pasé por muchas situaciones con el grupo de alabanza y mi mamá era mi fan número uno cuando yo estaba ahí cantando delante y ella fotos, ¿no? Con su celular. Y yo sé que ella adoraba al Señor cuando yo estaba ahí, ella no era, yo sé que ella cuando escuchaba las alabanzas era para el Señor y ya está. Pero ella llegó un momento en que empezó a verme tanto a mí que yo sentí que ella me estaba vanagloriando. Entonces yo dejé de tocar. Y mi mamá un día me preguntó, Yamalí, ¿pero por qué has dejado de tocar? Ya no te escucho tocando, ya no te escucho haciendo esto. Y yo le dije, mamá, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo. Ni para ti, porque siento que me estás vanagloriando, ni para mí misma cuando escucho la vanagloria. Porque somos débiles, chicos, y va a llegar momentos en los que vamos a querer hacer algo por escuchar los aplausos de la gente, por escuchar que el hermano se venga después y te diga, oye, qué chévere que lo hiciste, eres el mejor o eres la mejor. Y quieras o no quieras, te hinchas el pecho. Y eso es lo que deberíamos siempre pensar en todo momento. Dios no va a mostrar favoritismo al final. Dios no te va a dar a ti tu corona porque tú hiciste demasiado, no. Dios va a darte la corona porque en tu corazón quisiste, cuando lo hiciste, glorificar su nombre. Esa es lo que al final va a salir a la luz, como se dice, ¿no? Ahora sí, Sebastián, te doy el pase con todo gusto. Habla. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que, bueno, esta reunión, lo que hemos tratado hoy se pone se pone así como en concordancia con algo que leía hoy en la palabra en Lucas 12,
del versículo del 35 al 42 más o menos, donde habla acerca pues, de las responsabilidades que tenemos de rendir frutos con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y ciertamente esa palabra pues me confrontaba muchísimo, porque como lo decía, en concordancia con lo que decía en Lucas, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, en el versículo 35 y 36 nos dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Entonces, esto la verdad me confrontaba mucho porque en mi caso personal, muchas veces como que siento que Dios habla a mi corazón, hace esto, tal cosa, y uno dice, no, pero es que yo tengo mucho tiempo, quizás mañana, Señor. Y así como que van pasando los días, ¿no? Vamos postergando cosas, pero bueno, vamos postergando estas cosas como si nosotros tuviéramos la elección de decir cuándo el Señor va a venir por mí. Yo puedo estar acá, pero digamos en cualquier momento Dios me puede llamar. Entonces ahí es como estar listos para rendir esas cuentas de lo que hablábamos hoy. Como que estar preparados en todo tiempo para estar seguros de que si el Señor me llama, que Él me pueda decir, buen siervo fiel. Entonces, como lo decía, esto me confronta bastante. Y también lo que me lleva es, que es, por ejemplo, otra palabra que dice, que nos dice el Señor, que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho Él nos va a poner. Entonces, a medida que vamos recibiendo responsabilidades en pequeñas cosas, digamos, escalón a escalón, Dios nos va dando más responsabilidades y todo esto pues nos va como guiando hacia este propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y justamente en el versículo 42, entonces de Lucas 12 nos dice, y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Entonces, a medida que vamos creciendo con Dios y a medida que vamos dejando a un lado nuestras limitaciones, nuestras barreras, a medida que nos damos cuenta de que no es por nuestras habilidades, no es por nuestros medios o por nuestras capacidades, sino que es por medio de Dios que Él puede llevarnos a ser como estos buenos siervos fieles. Entonces, así es como vamos a encontrar como ese verdadero ministerio en el que Dios quiere que nosotros trabajemos. Wow, Sebastián, qué bonito. Qué bonito es ver que la palabra, chicos, la palabra nos confronta a todos. Acá no es solamente sí, yo soy tímida. No, yo sé que la palabra confronta a todos. Así no estés hablando o así no estés comentando. Yo sé que en ese momento, mientras estamos diciendo, tú estás analizando tu vida y estás viendo cómo estás activa. Ahora la pregunta es, Yami, pero yo no puedo estar tan activa, la cuarentena ha fregado a todos aquí, todo es por Zoom, por algo estoy acá en el Zoom, justamente por eso, porque es muy difícil servir, es muy difícil participar ahora de la congregación o de las iglesias, porque muchas iglesias no están abiertas o no es así. Yo sé que si en tu iglesia, en tu ciudad está abierto, qué bendición. Pero, por ejemplo, acá en Perú no hay iglesias abiertas. Entonces, la pregunta es, Yamali, ¿cómo yo puedo servir? ¿Cómo puedo hacer algo para Dios? El servicio no es solo dentro de cuatro paredes de una iglesia. El servicio es dentro de tu casa. El servicio es con tus vecinos. El servicio es con las personas más cercanas a ti. Y es ahí donde se va a ver realmente nuestro corazón con Dios. Porque créanme que en este tiempo de cuarentena es donde yo más me he hecho amigos de personas de otros lugares y les cuento así, me alegra tanto ver esto porque hay chicas de Colombia que me han escrito, hemos llorado por Zoom cuando me han llamado, hemos llorado así profundamente, orando y pidiendo que Dios nos ayude en nuestras debilidades. Y yo digo, Señor, wow, qué bonito es ver que tú abres el terreno cuando nosotros estamos dispuestos. Y voy a la par con lo que José dijo. Si tu corazón está dispuesto a servirle a Dios, Él va a abrir camino para ti. Él va a abrir alguna forma de servicio para que tú puedas servirle. ¿Alguien más quiere comentar algo? De repente del estudio en general, ¿qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¿Les pareció dinámico? ¿Se durmieron en el proceso? ¿Qué fue?
comentarios para mejorar también. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Sí, claro que sí, Alberto. Sí. Sí, hay algo interesante que mencionaste sobre el tema del servicio, ¿no? Y me hace recordar mucho Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando dice Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y entonces eso me hace pensar que cuando estamos en Cristo, recibimos al Señor en nuestros corazones, ¿no? Ya no estás sirviendo para ti mismo, ya no estás sirviendo para el mundo, como cualquier persona lo hace también, sino que tu vida ya está redimida para servir a Dios. Entonces, entiendo que no solamente se centra en el servicio dentro de la iglesia física, ¿no? Y muchos de nosotros, quizás la mayoría de los creyentes, creen que solamente se puede servir a Dios en la iglesia, ¿no? Pero yo poco a poco aprendo a poder servir también en todo tiempo, aún sirviendo a Dios en mi vida privada, ¿no? Cuando estoy solo. ¿Cómo le puedo servir a Dios? Estudiando su palabra, orar, agradecerlo. Y entonces yo les comento que estoy en un sitio muy alejado de Perú, estoy por Tocache, estoy un poquito por el tema del trabajo alejado por unos caseríos por la carretera. Entonces estoy encargado de un trabajo de pintado de puentes. Y entonces yo he pensado qué oportunidad podría tener para poder servir, ¿no? Estando aquí. Y entonces el Señor me puso en mi corazón, lo que aprendiste de mí, hazlo. Entonces, ¿cómo podría comprender esta circunstancia que yo estoy viviendo? ¿Cómo lo puedo servir? Entonces yo aprendo que el servicio como creyente ya no sirve para el mundo, sino para el Señor. Entonces en el trabajo estoy involucrando la oración antes del trabajo, ¿no? A todos los trabajadores, ¿no? Y entonces cada lunes estamos haciendo oraciones, algunas recomendaciones, algunas disciplinas de recomendación para la obra, y en medio de eso estoy poco a poco sembrando palabra del Señor a ellos, ¿no? Entonces a mí me da mucho paz y tranquilidad al poder compartir eso, porque el Señor anhela que todo el mundo, todas las personas escuchen la palabra de aliento, la palabra de salvación, no solamente dentro de la iglesia, que aunque es necesario servir a la iglesia, porque ahí aprendes a servir, a amar al próximo. Creo que aprendí que en la iglesia te desnudas, porque en medio de todo te pueden exhortar, te pueden amonestar, como también te pueden amar, aprender a amar a otros por el amor de Dios, cosa que no puedes aprender en el mundo, porque el mundo es contrario, ¿no? Entonces, aprendí yo también servir a Dios en la iglesia, y también reflejo en el trabajo, como también afuera, ¿no? Entonces tu vida está plagada de servicio a Dios como creyente, no porque ya no te sirves a ti mismo ni al mundo, sino a Dios. Porque he escuchado una frase, no recuerdo quién, es todo el mundo sirve, pero la importancia de pensar es a quién sirves, ¿no? Tanto personas sin Cristo está sirviendo, tanto personas con Cristo también está sirviendo. La pregunta es ¿a quién sirve? Entonces creo que el servicio es 24/7, ¿no? 24.7 en todo tiempo, tanto dentro de la iglesia como en tu vida privada, ¿no? Que yo también estuvo también con esa lucha del orgullo, con esa lucha de ser centro de atención. Yo también estaba sirviendo en una temporada en adoración y artes en cuanto a las alabanzas, ¿no? Y como se dice de todos, que los músicos luchan en ser orgullosos, ¿no? Entonces, creo que en todo lo que he aprendido, he recibido amonestación en esta clase, en este tiempo de lección de Romanos,
Y bueno, hay muchas cosas que tengo que mejorar, ¿no? Que el Señor y su Espíritu Santo me pueda transformar, sobre todo transformar el corazón, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, Alberto, gracias. Bueno, ya estamos ya casi por terminar porque no queremos expandirnos más con el ahora, pero hay una pregunta que no puedo dejar de responder porque es una pregunta que probablemente pues Cristi la hace porque probablemente Cristi no estuvo en el capítulo 1 detalladísimo que vimos acerca de la ira de Dios y ella pregunta y dice, ¿cómo se puede entender más acerca de la ira de Dios? ¿Verdad? Por mucho tiempo, y me voy a tomar un minutito y luego voy a dar pase a Luis para de repente refuerce la idea, pero yo siempre creí que la ira de Dios era como la ira que nosotros tenemos. Error fatal que cometí en todo ese proceso de mi vida como creyente, como se dice, bebita. Yo siempre decía que creía que Dios se enojaba de la misma forma en la que yo me enojo o que Dios se llena de impotencia igualito como yo me lleno de impotencia. Error. Porque Dios nos hizo a su imagen, no es que nosotros podemos pensar de nosotros así como somos nosotros, es Dios, no. Así como es Dios, somos nosotros. Así es, no es que así como soy yo es Dios, es lo opuesto. Entonces, algo que me ayuda a entender mucho lo que es la ira de Dios es entender que la ira de Dios es la indignación que tiene Dios. Y es una indignación perfecta, Cristi. No es una indignación que varía, no es una indignación que cambia, no es una indignación que depende de algo. Acordémonos de eso. La ira de Dios es una indignación invariable, es decir, no cambia, siempre es la misma, ni aumenta ni reduce. Cuando el versículo acá dice que estamos acumulando ira, lo que quiere decir es de que tú mismo estás haciendo que la ira de Dios esté así, 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 para ti, no porque Dios está encendiéndose como un termómetro, no, para ti. Por eso dice, tú estás acumulando la ira de Dios, pero no porque la ira de Dios varíe conforme a nuestras actitudes. Dios no es como el hombre. El enojo del hombre ha sido corrompido por el pecado. Es por eso que a veces nos enojamos hasta por cosas que no tienen sentido o no. A veces nos enojamos hasta por cosas que ni siquiera son justas o no. A veces nos enojamos porque no nos dieron la presa más grande o porque no nos dieron la bebida que nosotros queríamos. A veces nos enojamos por cosas tontas, pero Dios nunca se enoja por algo que no sea justificado en perfección. Entonces, lo que despierta la ira de Dios es la indignación de ver algo específico. Y lo que despierta esa indignación en Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado va en contra de su perfección, de su santidad, de todo lo que es Él. El pecado va en contra total de lo que es Dios como naturaleza principal. Dios lleno de santidad y el pecado ataca directamente la santidad de Dios. Por lo tanto, Dios siente una indignación gigante por el pecado que ha realizado o tiene por acto la gente diariamente en su vida. La indignación que Dios tiene por este pecado es algo así. Te lo voy a poner de esta manera para que lo podamos entender. ¿Qué pasaría? Porque todos nosotros pasamos por indignación. Claro que nuestra indignación no es perfecta. Pero ¿qué pasaría si tú estás presenciando en las noticias un juicio, ¿verdad? De una niña. Esta niña, 3 años de edad. Y este juicio hay un hombre que la ha violado, que la ha maltratado y la ha asesinado. Y no solamente la ha asesinado, sino que cortó su cuerpo en diferentes partes y lo dispersó por diferentes lugares para que no lo encontraran. Y este hombre está siendo enjuiciado. Si tú ves ese juicio, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que despierta en ti? Indignación, ira, indignación por el acto corrupto, por el acto desastroso, por el acto horroroso que este hombre cometió en contra de esa niña. Ahora, ¿cuánto más crees que va a sentir su madre? Sabiendo que ese hombre destruyó algo que llamaba su hija.
esa es la indignación multiplicada por 1000 en perfección de lo que Dios siente con la humanidad. Porque ¿quién no siente indignación cuando algo que se ama es completamente destruido? ¿Quién no va a sentir indignación cuando yo amo a algo o a alguien en mi vida y ese alguien que yo amo es completamente destruido frente a mis propios ojos? Indignación. Y la ira de Dios va muy conectada con su justicia, porque su ira es tan perfecta como lo es su justicia. Es por eso que Él nunca va a derramar ira en aquel que no lo haya merecido. Y es por eso que Pablo se asegura de que todos sepamos que todos la merecemos, para que nadie en el momento del juicio diga, Señor, yo no merecía esa ira. ¿Cómo es posible que me lo hayas dado a mí si yo no la merecía? No, porque dentro de la justicia perfecta de un Dios que es un juez justo, Él derrama una justicia, una justa ira, porque lo mereces. Entonces, no confundamos la ira de Dios. Sí, exacto. Génesis 6:6, creo que de lo que me estás hablando, Romel. Vamos a Génesis 6:6 porque Romel nos está dando una guía de versículo y hay que ir a la guía para que podamos reforzar, ¿verdad? Claro, habla del mundo descarriado, de lo que estaba pasando y del por qué Dios iba a destruir con el diluvio y iba a seleccionar a Noé. Y acá Romel dice que a Dios le dolió su corazón. Es la indignación. Ira se traduce en otra palabra a indignación, ¿ok? Yo sé que entender la ira de Dios es complejo, ¿ok? Pero lo que sí debemos tener clarísimo en nuestra mente, y yo sé que Luis lo va a explicar mucho más fácil de lo que yo lo estoy explicando. Entender la ira de Dios es entender primero la perfección de Dios para poder entender su ira. Entender que Dios es perfecto en todo sentido. Es perfecto en justicia como es perfecto en ira. Y la ira de Dios no hace que Dios sea un Dios malo. No confundamos esos términos. Dios no puede ser malo porque en Él solo hay bondad. Lo que sí es un Dios airado. Es un Dios airado en contra del pecado que va en contra de su santidad perfecta. Y como es al mismo tiempo un Dios justo, entonces imagínate tú, Cristi, si un juez, el mismo caso de la niña, ¿te imaginas tú qué pasaría si ese juez deja libre a ese hombre? ¿Cómo reaccionaría la sociedad? ¿Qué juez más corrupto? Ese juez no tiene sensibilidad, ese juez no tiene dominio, ese juez no tiene sensibilidad, no tiene tino en su cabeza, no tiene ley, no tiene nada. ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Si un juez en la tierra está llamado a cumplir la ley y a castigar lo que la opone o lo que se va en contra, ¿quién más como Dios perfecto en castigar a la gente que no pudo y nunca podrá satisfacer y cumplir la ley? Jamás. Entonces, Dios no es un Dios corrupto, es un Dios perfectamente justo que castigará el pecado de la humanidad. Pero lo hermoso es que si nosotros recibimos por fe a nuestro Señor Jesús, esa ira no va a caer sobre nosotros, porque esa ira cayó sobre Jesús. Y Cristi, te puedo invitar a que, para que escuches un poquito más de la ira y de todo esto, te puedo pasar el link del capítulo 2, del 1 al 5, en donde expliqué un poquito más eso, y te lo puedo pasar para que lo puedas, chequear. Pero, a ver, no sé si Luis quiere sustentar un poco más la idea para ya cerrar el Zoom. Ya me lo has hecho maravillosamente. Solamente puedo decir un par de cosas, un par de pinceladas bastante breves. Es cierto, tratar de identificar nuestros sentimientos con los sentimientos de Dios sería como tratar de explicarle a una hormiga cómo funciona el Wi-Fi. Pero cuando nosotros hablamos, y gracias a Dios que Dios no se enoja como Yamalí se enoja, porque si no estaríamos en problemas. Pero
Quiero decirles algo, la ira de Dios se sustenta y se explica, como dijo Yamalí, cuando nosotros pensamos en la justicia de Dios. Un Dios perfectamente justo nunca va a declarar inocente al culpable. Y hasta en este momento todos somos culpables. Pero, y gracias a Dios, gloria a Dios por los peros, ese Dios perfectamente justo, Él proveyó un camino, ideó un plan para librarnos de esa ira. ¿Y cuál es ese plan? Lo voy a leer, está en Romanos capítulo 3, versículo 22. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, fuera quien fuera. ¿Existe la ira de Dios? Sí. ¿Puede tener Dios ira? Sí, porque hay demasiada maldad en el mundo. Pero ese Dios justo, que no va a declarar inocente al culpable, ha formado un plan para que nosotros podamos encontrar justicia, no en tus valores morales, no en tu conocimiento exorbitante, sino únicamente en la figura y la presencia de Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es nuestra puerta de salida. Él es nuestra garantía. Eso sería todo lo que tengo que decir. Espero haber sido bastante cortito. Luis, gracias, gracias. Bueno, chicos, ya vamos a terminar el Zoom porque ya nos fuimos 2 horas, pero espero que no lo hayan sentido tan pesado. Así que vamos a cerrar con oración. Vamos a pedirle en la oración algo específico el día de hoy al Señor, y es de que nos ayude a que si estamos pasando por esta etapa de moralistas, de juzgar a todo el mundo a nuestro alrededor, que si de repente estamos pasando esta etapa de religiosos, de esta etapa en el que queremos hacer todo ley en nuestra vida y que pues si no lo hacemos, nos esperan látigos condenatorios mentales en nuestro corazón y mente después, o de repente aún no eres cristiano, o de repente aún no sabes qué es eso y quieres recibir a Jesús en tu corazón. Entonces vamos a tomarnos este tiempo para poder pedirle al Señor que confronte nuestro corazón, porque el único que puede hacer eso es su Espíritu. Ese es su trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo, convictar nuestro corazón de pecado, convictar nuestro corazón de algo que no hayamos hecho bien, porque el problema más grande del moralista o del religioso es darse cuenta que es moralista y religioso. Entonces es solamente el trabajo y la obra del Espíritu Santo que hoy día tú puedas analizar y puedas decir, no me gusta aceptarlo, pero creo que sí. He estado juzgando demasiado a la gente a mi alrededor. He estado legalizando mi relación con Cristo y no la he estado disfrutando como debería, porque el legalismo trae estancamiento, chicos, y el moralismo también trae estancamiento espiritual en nuestra vida. Lo decimos personas que hemos pasado por eso y que gracias a la inmensa gracia de nuestro Señor Jesús hemos aprendido a no vivir allí. Entonces ya pasamos por esa etapa, los que hablamos, pero este es un tiempo para seguir pidiéndole a Dios que nos revele cualquier cosa que no esté agradándole ante sus ojos para que podamos ser siervos fieles, ¿verdad? Porque esa es la idea al final de este estudio. Señor Jesús, te damos gracias. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie tan perfecto como tú, Señor. Y el día de hoy queremos aceptar y entender tu perfección, Señor. Queremos humillarnos ante tu poderosa presencia para pedirte, para clamarte, Señor. Como dijo David en el Salmo 139, Señor, prueba mis caminos. Prueba mis caminos, Señor, y muéstrame algo y saca de mí lo que no te agrade. Eso es lo que queremos el día de hoy, Señor. Es una oración atrevida, es una oración que nos puede atemorizar un poco porque tú dices en tu palabra que cuando somos expuestos al fuego, Señor, como el oro, tú lo haces para sacar las impurezas de nuestra vida para que seamos un oro refinado, Señor. Y a veces vamos a tener que ser expuestos al fuego
al fuego de la confrontación, a ese fuego de la humillación, Señor, y de entender y aceptar humildemente ante tu trono, Señor, que no hay nada que tú no veas, que no hay nada de donde nosotros podamos escaparnos. David te dijo, Señor, ¿a dónde podré huir de tu espíritu? Porque aún así me sumerja en las profundidades, tú allí estás. O así me vaya a lo más alto de las peñas y las colinas, allí también estás tú, Señor. David también dijo, Señor, tú conoces mis pensamientos. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú sabes que, aunque aún no he dicho la palabra, tú sabes lo que iba a decir. Señor, el día de hoy queremos aceptar tu omnisciencia en nuestra vida y aceptar que tú ves más allá de lo que nosotros hemos querido aceptar. Tú ves más allá de nuestra fachada, de nuestras actitudes superficiales. Tú ves nuestro corazón, Señor. Tú ves nuestras motivaciones. Tú ves las intenciones detrás de cada acción en nuestra vida. Y por lo tanto, Señor, estamos expuestos ante ti como Hebreos 4 lo dice. Estamos completamente desnudos ante tu presencia, así que el día de hoy queremos pedirte por misericordia, por gracia y porque tu Espíritu Santo, Señor, nos dé convicción al tiempo adecuado, al tiempo correcto, al tiempo perfecto, Señor, para que podamos el día de hoy abrir nuestros ojos si es que estamos cayendo en moralismo, en religiosidad, o si aún no te hemos aceptado en nuestra vida, Señor. Tal vez tenemos esa salvación intelectual, pero no real en nuestra vida. Creemos ser cristianos, pero no hemos dado fruto. Señor, yo te pido el día de hoy que tú puedas trabajar en nuestros corazones. Y gracias por tu palabra. No hay nada mejor que tu palabra para nuestra vida, Señor. No hay nada mejor que tu palabra para confrontarnos y para hacernos ser cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser personas que entendamos la gracia, que practiquemos la gracia y que entreguemos la gracia, Señor. Porque así como tú nos rescataste de un pozo de pecado, de posilga de cosas tan horribles en nuestra vida, hay mucha gente allá afuera, Señor, que necesita lo mismo que nosotros. Haznos más sensibles a la necesidad de la gente. Señor, los tiempos están cada vez más cerca. Tú ya vienes, Jesús, y queremos estar, como dijo Sebastián, con nuestras lámparas encendidas esperando tu llegada, ansiosos, deseosos de ver tu rostro, Señor, pero sin temor y vergüenza de pensar que cuando vengas y nos lleves a rasguñones, Señor, porque solo tuvimos nuestro ticket para el cielo, pero no hicimos nada aquí en la tierra para glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que nos ayudes, porque nosotros solos no podemos hacerlo. Ayúdanos a permanecer, como dice tu palabra en el libro de Juan, capítulo 15. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre. Y si Jesús tuvo que permanecer en ti, Padre amado, ¿quiénes somos nosotros para creer que podemos desconectarnos de Jesús en cualquier momento? Ayúdanos a entender que estamos equivocados. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos convictes, que nos confrontes y que esta reunión no haya sido solo un intercambio de ideas e intelecto, que esta reunión haya sido una espada que haya penetrado hasta lo más profundo de nuestro corazón y que haya dividido todo dentro de nosotros para revelar lo secreto de nosotros, nuestras fallas, nuestros errores, y que después de esta reunión podamos caer cada uno personalmente en nuestro hogar a tus pies pidiéndote perdón, porque no hemos estado usando lo que tú nos has entregado. En el nombre precioso, poderoso, inmenso, gigante, infinito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Chicos, gracias por su presencia. Les pido un favor gigante a los que quieran activar su cámara, a los que no, al menos hagan un corazoncito o algo. Mi amigo Irvin va a tomar un screenshot de la pantalla, del pantallazo, para que podamos animar a otra gente, al grupo de romanos, que pueda
conectarse con nosotros. Recuerden que este Zoom está grabado, así que pongan su mejor cara, por favor. Y si no quieren activar la cámara, que la verdad yo los animo a que lo hagan, al menos un corazoncito o algún emoji, sticker o algo. ¿Ok? Entonces, Irving, avisa a qué hora vas a tomar el screenshot. Ya, Ocas. Ahí le mando. Más bien voy a contar a la de 3 y cuando diga 3 puedo poner su reacción para que salga. ¿Ya? Chévere. Va. 1, 2 y va. Ya. A ver, lo voy a mandar al grupo. Listo, ¿ya? chicos. Lo vamos a mandar al grupo. Gracias, Cristi. Gracias a todas. Gracias, Medalí. Gracias, Jessica. Gracias, Janinka, Ali, Ana María, Misle, Marisol, Angie, Romel, Miriam, Sebastián, Laura. No me quiero olvidar de nadie. A Jaidín, Sara. Gracias, Irving. Gracias, Emilce. Gracias, Juliet, Loreni, Arnold, Nadia, gracias de verdad, les doy con todo mi corazón. Gustavo también está conectado, obviamente. José, mucho ánimo, qué bueno que hayas entrado. Yo estaba orando cuando me escribiste, me dijiste, no voy a entrar, yo estaba orando, por favor, que entre, y Dios es bueno, es fiel. Ok, chicos, Dios los bendiga infinitamente, de verdad. Gracias por estar aquí.